algunos de ciertos conceptos y ciertos términos que podrán llegar a aparecer en las próximas semanas y bueno, empezar también a poner en debate cómo estamos practicando la educación abierta, cómo la estamos llevando a cabo. Es decir, tratar de considerar y pensar al movimiento de la educación abierta y sus ejes, sus distintos ejes de trabajo, a partir de las prácticas. No solamente qué es lo que se abre, digamos, sino cómo estamos trabajando en eso. Y en ese sentido también complementar o sumar todo lo que tiene que ver con prácticas abiertas de ciencia, en la ciencia y en la innovación, que como ya vamos a ver dentro de un ratito, tiene un porqué. Y todas estas prácticas también empezar a ponerlas en discusión a partir de, como decía, de ciertos conceptos, valores y colaboraciones. Entonces, hoy lo que vamos a presentar, lo que más o menos vamos a charlar, este es un punteo, tratando de hablar del contexto de la educación abierta, que lógicamente ya Javiera nos ofreció todo el escenario internacional de lo que se viene haciendo, y también hacer como un repaso a partir de tres ejes o tres grandes grupos de cuestiones con normativas, conceptos y prácticas y todo lo digital. A partir de esas tres cuestiones, tres grandes cuestiones, empezar a plantearnos qué sucede en el marco de una universidad abierta como práctica, ¿no? También. Para culminar en preguntarnos entre todos aquí, todos los que estamos aquí, qué podemos hacer a partir de la educación abierta para pensar en el impacto social que podemos llegar a tener a través de estas prácticas, ¿no? Es algo también, un eje bastante importante, todo lo que tiene que ver con ciudadanía y lo social para todo lo que tiene que ver con educación abierta y muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Hacemos mucho hincapié en cuestiones técnicas o en cuestiones normativas, pero dejamos de lado el rol que debe tener la educación abierta, ¿no? Y toda este conjunto de prácticas. Así que una de las cuestiones, y no vamos a hacer tanto énfasis en las cuestiones normativas, porque bueno, hay muchas investigaciones, muchos papers que también nos pueden llegar a ayudar en repensar este recorrido que tuvo la educación abierta, desde dónde comienza, cuáles son los aportes, las teorías que están detrás, pero sí para empezar a entender y tener un hilo conductor hacia por qué estamos hablando de nuevamente o reforzando los términos de educación abierta, podemos empezar a pensar qué rol tuvo desde los 70, todas las teorías, digamos, también de aprendizaje. Cuando hablábamos de educación abierta en los 70, cómo hacíamos referencia más que nada a las relaciones de poder dentro del aula entre docente y alumno. En los 80 ya dentro de un contexto de teorías económicas, todo lo que tuvo que ver con la igualdad de oportunidades, y por lo tanto se empezó a hablar del upper limit. Y vamos a ir viendo cómo estos conceptos, estos términos, como pasa en otras disciplinas, en otros cambios, van a ir modificándose para adaptarse justamente al contexto y al marco teórico, ¿no? Es así que en los 90, también con ciertas cuestiones digitales, vamos a empezar a hablar de objetos de aprendizaje, y esto también es importante como antecedente de los REA, es decir, de los recursos educativos abiertos, pero hasta allí se hacía bastante referencia en los actores, es decir, en el quién y en el uso de estos objetos de aprendizaje. Hasta que, justamente, con toda la aparición de aspectos de Stallman y de licencias, del movimiento de software libre y demás, en el 2002 se va a forjar el término recursos educativos abiertos,
Y se va a hacer mucho más hincapié, no solamente en el uso, sino también en el reuso de estos recursos. Y ya también, lógicamente, vamos a tener la presencia de la Declaración de Educación Abierta de París, que hace hincapié en la participación. Ya después vamos a tener esto en el 2012, también se hace referencia a las licencias. Lógicamente, ya anteriormente, todo el movimiento de acceso abierto tuvo repercusión en Budapest, también con su propia declaración, pero hoy en día no tenemos que dejar de mencionar todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, específicamente el ODS. No sé si ustedes trabajan en relación a esto, pero sirve como un marco de medición también de los ciertos indicadores que tienen que ver con la calidad de la educación, el acceso y demás. Y más acá, también todo lo que es el plan de acción de Eslovenia, el plan de acción 2017, que también en el primer webinar se hacía mención de la necesidad de empezar a localizar estos planes de acción, cosa que sucedió y viene sucediendo en Europa con su propio marco, digamos, de educación abierta de la Unión Europea, en donde a partir de 2016, donde a partir de estos planes de acción que tienen y piensan a la educación abierta con 10 dimensiones, cada uno de los países europeos empezó a también instalar o a pensar sus propios planes, ¿no?, de educación a nivel nacional. Ahora, a pesar de toda esta diatriba, digamos, de normativas, de declaraciones, de fuentes, digamos, de derecho, lógicamente hay ciertas, como decíamos al principio, distintos niveles de velocidades, distintas formas de instaurar los planes o las prácticas de educación abierta, tanto a nivel internacional como a nivel regional o local, ¿no? Pero con esto queríamos enmarcar lo que también sucede a nivel, de alguna forma, de todos los conceptos que van a ir, digamos, instalándose, modificándose. También tenemos que tener en cuenta que muchas de estas cuestiones no son de tan larga data, excepto cuando hablamos de educación abierta, que podríamos llegar a pensarlo más que nada en las universidades en más de, digamos, de 100 años, cuando hablábamos del acceso, digamos, de las universidades públicas y demás. Pero los otros términos fueron dándose a partir de toda la revolución digital, a partir de los 2000, digamos. Y más aún el de prácticas educativas abiertas. Nosotros ahí vemos que también a partir de todas estas conversaciones y estos debates y las conversaciones que se van dando cuando se hacen estos tipos de declaraciones que mencionábamos antes, con diferentes organismos como la UNESCO, liderando el tema, por ejemplo, nosotros vamos a ir viendo cómo se van a ir incluyendo aspectos dentro de cada uno de estos términos y conceptos, ¿no? Por ejemplo, los recursos educativos abiertos también van a incluir no solamente la docencia, el aprendizaje, sino también la investigación, el aspecto de la licencia, lógicamente, que es uno de los aspectos claves de los recursos educativos abiertos, pero no solamente eso. Y también qué tipo, digamos, de materiales o de recursos podemos llegar a compartir y a incluir dentro de los recursos educativos abiertos. Pero hoy lo que queríamos hacer hincapié es digamos, la PEA o la OEP, que es, digamos, las prácticas de educación abierta, que también dentro de este paraguas del movimiento de la educación abierta, es una forma también de analizar
las políticas y los trabajos en este sentido, ¿no? Y allí tenemos un muy buen trabajo de Cronin, del 2018, su tesis, en donde también empieza a analizar las distintas, los distintos enfoques que va teniendo estas prácticas educativas, y que nosotros arbitrariamente podemos elegir, hemos elegido o elegido uno de ellos, que también me parece que va está muy relacionado con lo que se está haciendo a nivel regional, uno, y también aquella filosofía o aquella impronta que desde que iniciamos la Red de Educación Abierta Argentina, le quisimos instaurar a la red, pensando a la educación abierta también como un paraguas de los otros movimientos o prácticas que tenían que ver con datos abiertos, ciencia abierta, con software abierto, no solamente de REA, sino también con lo demás. Y algo muy importante también, que lo vamos a ir viendo, es cómo nos vamos a ir corriendo desde justamente el qué, o sea, que se comparte o que se abre, qué tipo de materiales, sino también qué valores y qué actores están incluidos dentro de estos conceptos, ¿no? Ahí vamos a ir viendo cómo también lo digital ha tenido mucho que ver, lo hablaba Laura y lo conversábamos entre todos en el webinar pasado, cómo lo digital también fue modificando todos estos conceptos, estos marcos teóricos, estas formas de hacer en abierto, ¿no? Pensando también, por ejemplo, en cómo tuvo que ver con las metodologías, que ver en todo el sistema de archivos, de documentación, todo el pensamiento, lógicamente, de la Internet colaborativa, bueno, al principio, y por lo tanto, todas estas tres grandes cuestiones que hacen o que nos ofrecen la oportunidad de avanzar en el contexto de la educación abierta, que es toda la cuestión terminológica, la cuestión del avance de lo digital y su relación también con el cómo pensamos y cómo practicamos la educación abierta, y todas estas fuentes de derecho que comentábamos antes, todo ese conjunto de grandes aspectos se van a ir revisitando, reformándose, repensándose. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto, si hablamos de lo actual, de 5 años o 10 para atrás, en donde también hay otros movimientos que empiezan a acompañar y a hacer también bastante, tomar bastante interés para empezar a relacionar todas estas prácticas de apertura con lo que se venía haciendo en la educación, ¿no? Más que nada en la cuestión de términos de recursos educativos abiertos. Por eso es que quisimos empezar por allí, como para hacer habrán visto un breve recorrido de lo que ha pasado y cómo impacta también hoy en este contexto, nuevo contexto, si se quiere, de educación abierta. En principio, este contexto nos habla o nos ocupa, digamos, en términos de prácticas de apertura en distintos niveles, puede ser como, digamos, más por default, como se hace o se está pensando en todos los programas de la Unión Europea, de los programas de Horizon 2020 y demás, o de una forma más gradual según las leyes nacionales que cada uno vaya teniendo, ¿no? A todo esto, a todas estas cuestiones de apertura, lógicamente se está acompañando con manifiestos, con distintos manifiestos como de ciencia abierta, de ciencia ciudadana, de la cuestión de cómo se reproduce, como la reproducibilidad
de la ciencia, de los resultados, y todo el movimiento también que acompaña a la educación abierta, que tiene que ver con datos abiertos y gobierno abierto, que comienza a partir de la administración Obama y que va conformando todo lo que es la alianza de gobierno abierto. Eso, ¿qué fue haciendo? Fue instaurando también, y hay algunas investigaciones ya realizadas, que a partir de políticas de gobierno abierto, de la búsqueda de estándares, de distintas también metodologías de innovación en los gobiernos, de políticas públicas, fue el hincapié, dio inicio a las distintas políticas de educación abierta, ¿no? Más allá de estar en el ámbito o a diferencia de algunos otros países en donde las políticas de educación abierta provenían de los ministerios de educación, digamos, específicamente hablando. Por eso también que todo este análisis es un análisis global y complementario y multinivel, ¿no? Cuando empezamos a analizar qué sucede en cada uno de los países, cuáles son las políticas que más están teniendo o están fortaleciendo o están incidiendo en los planes de educación abierta. Si son los planes de innovación en educación en innovación académica, o específicamente los planes de gobierno abierto. Esto también nos lleva a hablar de lo que nos interesa hoy, que son las prácticas, ¿no? Cómo estamos asistiendo a esta apertura y esta colaboración y este compartir. Y esto también tiene que ver con otros campos y otros debates que nosotros estamos, en los que estamos insertos, y que tiene también que ver mucho con el aspecto o la práctica interdisciplinar, las distintas alianzas que se van conformando entre academia, gobierno y sociedad civil, la horizontalidad y la co-creación en la creación de políticas públicas, todas las tecnologías cívicas y de innovación académica y de comunicación que se están haciendo, y recordarán tal vez Force 11 como una de las instancias que también promulgó o empezó a charlar sobre los principios FAIR, y también todo lo que tiene que ver a partir de todos estos aspectos y estas actividades, podríamos decir, o iniciativas, con también uno de los objetivos principales de la educación abierta, que es la democratización del conocimiento, ¿no? ¿Y por qué llegar hasta acá para hablar y verán allí estos dos mapitas, ¿no? Todo este contexto, que si bien es un contexto internacional y que a nivel regional va a tener distintas instancias de acción o de relacionamiento entre actores y demás, nos da también la pauta o nos empieza a proponer todo un ecosistema, un ambiente de actividades y de iniciativas y de actores, ¿no? Pero más allá de eso, vamos a tener ciertos desafíos, ciertas debilidades que vamos a tener que ir reflexionando. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué prácticas y qué tensiones o qué brechas estamos teniendo a nivel regional? Y para analizar eso y cómo estamos en relación y a partir de este contexto que hablábamos recientemente, elegimos como dos formas, tal vez, de visualizar o de visibilizar qué está pasando a nivel regional. Y una de ellas ha sido, por ejemplo, presentar este mapa, que es un mapa global sobre los recursos educativos abiertos, y en donde aquí vemos cómo algunas de
digamos, de la iniciativa de educación abierta, o están invisibilizadas porque no están lógicamente representadas en este mapa, o también empezamos a ver este distinto peso que decíamos antes, o esta diferenciación entre la velocidad europea o norteamericana respecto a lo que se está haciendo a nivel regional en cuanto a la apertura en la educación o en ciencia. Y algunos números que siempre ayudan para hacer este tipo de análisis, nos dan cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos de organizaciones que trabajan recursos educativos abiertos o educación abierta, nos encontramos con solamente, en el mapita de la izquierda, con 36 organizaciones de 910 en total, que hay a nivel internacional, y solamente 24 iniciativas o actividades que tienen que ver con los servicios de educación abierta frente a 466 que podremos llegar a encontrar a nivel internacional. Cuando hablamos de servicios, estamos hablando, por ejemplo, de portales, de plataformas, de repositorios de REA, o de otro tipo de iniciativas que muchas veces aquí las que están relacionadas con este mapa tienen que ver con universidades o con ministerios de educación, ¿no? Pero bueno, nos pareció una buena forma también de mostrar cómo está representada la educación abierta a partir de, digamos, de esta visualización. Otra forma también de ver cómo estamos es pensar en otro de los movimientos, que es el de gobierno abierto, y qué peso tiene el aspecto educativo dentro de estas políticas de gobierno abierto. Allí vemos también en un mapita los distintos compromisos de la Alianza de Gobierno Abierto a nivel internacional, los compromisos nacionales que se van, digamos, modificando año a año a través de los distintos planes. Vemos allí en naranja representados aquellos compromisos que tienen que ver con educación. Lógicamente, muchas veces cuando estos compromisos hablan o están relacionados con cuestiones que no son específicamente de educación abierta, ¿no? Y es eso en lo que también el otro día estábamos charlando, de cómo comenzar a posicionarnos en estos planes de acción, ya que la educación abierta, si bien ahora, por ejemplo, en Chile, se podrá encontrar algún otro compromiso relacionado a esta temática, y allí ya serían 4, por lo tanto, vemos que está totalmente subrepresentado el tema, y es allí en donde, además de la invisibilidad que podemos llegar a tener en toda esta, a nivel internacional, también la realidad es que no estamos participando a lo mejor en espacios en donde todos los que estamos aquí hoy, que nos interesamos por la educación abierta, tendríamos que hacer, digamos, fuerza para que esta temática tome un poco más de carácter dentro de estos, y de peso, concretamente, dentro de estos planes de acción. Esos dos ejemplos muy arbitrarios, de hecho, de cómo estamos a nivel regional, y como de alguna forma también, bueno, disparador a lo que va a venir y que van a contar los colegas de Brasil, Uruguay, etc. Todos esos aspectos que comentamos a partir de los mapitas, nos hablan también de ciertas oportunidades que sería muy interesante
para la educación abierta, reforzar a través de la institucionalización, si se quiere, de prácticas de apertura a nivel academia como institución, digamos, como espacio, y también como actor en todas estas prácticas de apertura, ¿no? Y esto lo que nos ayudaría justamente es a incentivar y sensibilizar a partir, digamos, de lo institucional, aquellas prácticas que muchas veces son individuales, son digamos, de aquellos que estamos en la academia, pero también en organizaciones y que tratamos, digamos, también desde afuera hacia adentro o de forma horizontal, hacer o pregonar todas estas prácticas de apertura. Entonces, si nosotros empezamos también a hablar de todo este movimiento y estas iniciativas que tienen que ver con la apertura de la academia, eso también nos va a ayudar a sensibilizar y a introducir estas prácticas de las que veníamos hablando desde el principio, que tienen que ver con la educación y la ciencia. Un texto para reflexionar muy interesante es el de Erin McKinnon, que trabaja en México, y que ella nos habla en este texto de justamente de salir de esta tensión de la práctica individual a la institucional a través de diversas propuestas que va haciendo y que nosotros podemos, y que yo rescaté algunas, y que son muy importantes también para el ambiente y para repensar las bibliotecas como espacios digamos, de innovación y de apertura dentro de lo académico, todo lo que es también la documentación y los archivos, que tienen muchísimo que ver con estas políticas de academia abierta, ¿no? De universidad en abierto. Y también, lógicamente, los espacios de extensión, los espacios de laboratorios, espacios colaborativos dentro de las universidades, pero una cuestión también sumamente interesante y que refleja también la filosofía y los valores de todos estos movimientos, es que cuando nosotros hablamos de universidad o academia en abierto, estamos hablando también de educación formal y no formal, estamos hablando de salir de las fronteras o de las paredes, digamos, disciplinares, de las fronteras metodológicas, del binomio, digamos, de los distintos binomios, quanti quali, digamos, de alguna forma, todos estos conceptos y estos términos y estos marcos teóricos y prácticas nos están hablando de eso que en la práctica estamos haciendo, ¿no? Cuando estamos analizando o llevamos a cabo alguna investigación. Y es así que Erin, por ejemplo, lo que propone es que cuando nosotros hablamos de academia en abierto, estamos hablando de algo mucho más allá o un poquito más amplio de ciertos conceptos de ciencia abierta o de investigación abierta para incluir a la educación o viceversa, ¿no? Por lo tanto, bajo este paraguas también está incluido lo que nosotros veníamos hablando hasta el momento. Por eso también es muy relevante e interesante rescatarlo. Y eso también nos permite hacer hincapié no solamente en los distintos contenidos, sino también en las distintas formas de compartir y de abrir. Teniendo en cuenta justamente que estas prácticas de lo abierto son unas prácticas en continuo, ¿no? Es decir, prácticas que podemos empezar desde
que el docente le ponga una licencia y suba sus recursos educativos o sus notas de clase, hasta un investigador que, bueno, comparta su protocolo o su metodología y las abra y bueno, y las trata de compartir con sus colegas. Son muchas distintas prácticas, desde muy pequeñas hasta aquellas que requieren cambios estructurales para justamente dar pie a todas estas transformaciones. Erin también una de las cosas que hace hincapié es, y más si estamos hablando de educación abierta, es a la universidad también como un espacio de inclusión a partir de los recursos educativos abiertos, a partir de la implementación de MOOCs, a partir de las prácticas abiertas, cómo compartimos nuestras notas, cómo compartimos la currícula, los sílabos, las distintas elementos, digamos, que utilizamos en la docencia o en la investigación, y también, lógicamente, reducir los costos a través de dar la oportunidad a los distintos estudiantes y alumnos de tal vez acceder a libros de texto, a material de estudio, ¿no? Por supuesto, esto nos habla también, cuando hablamos de universidad abierta, de lo que hacíamos mención de la democratización del conocimiento, y allí, lógicamente, tiene muchísima importancia todo lo que son las políticas de acceso abierto, políticas también que tienen que ver con la visibilidad o las distintas formas del compartir, de buscar el impacto que tiene la institución a partir de datos, la utilización de datos de investigación abiertos, a partir de la ciencia abierta, compartir el código de nuestras investigaciones, de nuestros objetos. Y podemos agregar también todo lo que tiene que ver con, y que ustedes también aquí sabrán muchísimo de esto, todo lo que tiene que ver con las nuevas métricas, digamos, en nuestras publicaciones, cómo evaluamos o cómo las instituciones evalúan el impacto de la producción del conocimiento, tratando de hacerlo mucho más amplio y que no monopolice todo justamente las métricas ya conocidas que hacen hincapié tal vez en aspectos que no tienen tanta participación como a lo mejor pensar en Altmetrics o todo el trabajo que se debe hacer en comunicación de la producción académica, ¿no? Pero un aspecto también muy importante y que aquí también va a tener mucho que ver todos estos procesos y estas prácticas en abierto es, y más que nada para algunas disciplinas más que otras, es la importancia dentro de este marco de universidad abierta que tiene el aspecto de acelerar y hacer y poner mucha relevancia a la celeridad de la publicación de nuestros resultados de producción cuando estamos hablando de investigación, ¿no? Pero también cuando estamos hablando de, por ejemplo, de las metodologías que nosotros utilizamos para, bueno, o la cuestión de la pedagogía abierta y demás. Y esto tiene que ver con empezar a validar mucho más rápido lo que se está encontrando, y más que nada, y en relación a lo que hablábamos antes, ¿no? Si nosotros pensamos que entre que mandamos a publicar, que nos publican, y que luego de la publicación, alguien nos cita o alguien hace referencia a nuestro trabajo o lo replica o reutiliza esos datos, pasa mucho tiempo. Y bueno, justamente el otro día también haciendo un trabajo para
el ESOCIT del otro día en Chile y comparando a lo mejor ciertas revistas entre Brasil y Argentina, vemos también esta connotación que aún sigue de la poca intervención en el sistema, digamos, de publicación, no necesariamente institucional, hablando, digamos, de las plataformas, de los repositorios, sino de cómo los mismos actores o los mismos profesionales se olvidan, digamos, y ponen en piloto automático todo lo que tiene que ver con la publicación y bueno, allí es un trabajo bastante importante de sensibilización que tenemos que comenzar a hacer en cuanto a el uso de nuevas herramientas para darle visibilidad, ¿no?, a lo que estamos haciendo y también para ejercer nuevas formas de compartir en donde también todo lo que se trabaja en documentación y biblioteca, todo lo que es metadata y todo lo que es gestión de datos, va a tener cada vez más relevancia. Y si nosotros hablamos de prácticas de educación abierta y en donde las políticas de academia abierta también van a tener o nos van a ayudar a sensibilizar en todo este trabajo, también hay ciertos aspectos o cierta filosofía que viene empujando bastante y que es todo lo que tiene que ver con la innovación pública, la innovación en políticas públicas, la innovación ciudadana, que nos van a empezar a hablar de manifestar la necesidad de trabajar de forma más horizontal, de tener en cuenta, digamos, prácticas y políticas de abajo hacia arriba, cómo abrir la documentación cuando estamos haciendo prácticas colaborativas, la utilización de metodologías también abiertas para implementar dentro de las instituciones educativas y académicas. Y algo también sumamente interesante es cómo empezamos a pensar en cuestiones de prototipado como un ejercicio de escucha. Y esto también muchas veces nos sirve cuando, o nos es útil, cuando estamos haciendo ejercicios dentro de la universidad o dentro de la biblioteca para repensarnos como actores, para implementar con otros actores distintas políticas que queremos implementar y intentar de que desde el inicio estudiantes, docentes, no docentes, estén implicados, bibliotecarios, estén implicados en las transformaciones que queremos llevar a cabo. Y aquí vemos, por lo tanto, que a partir de todos estos ejercicios y estas prácticas que se van instaurando, es como que tenemos regionalmente cierta brújula, digamos, cierto camino abierto a nivel regional y también por las colaboraciones que muchos de América Latina tenemos cruzando, digamos, hacia Europa. Y lógicamente, por supuesto, con nuestras propias particularidades, ¿no? Pero estos cruces o estas relaciones y estas colaboraciones necesitan, y estas prácticas de las que veníamos hablando, tanto las de ciencia, las de universidad en abierto, hay muchas iniciativas, por ejemplo, en España, de la Universidad de Salamanca, que están haciendo cosas muy interesantes, o Media Lab Prado, etcétera, que también nos ayudan en este camino, pero para tener en cuenta y para incentivar estas prácticas también necesitamos empezar a difundirlas un poco más, a comunicarlas mucho más, para que también
como granito de arena, vayamos sensibilizando, incidiendo, y tratando de revisar también en qué forma se nos evalúa, de qué forma se reconoce, si es un reconocimiento, digamos, personal, colaborativo, de equipo, tanto cuando hablamos de investigación, de docencia, de extensión, cuando hablamos de política pública, etcétera, ¿no? Y por supuesto siempre hay como ciertas alertas que tenemos que tener en cuenta. Recordemos el otro día con el apagón de Wikimedia, también que hacía mención a todo este tema del copyright que siempre está dando vuelta, esa vez en Europa. También aspectos que tienen que ver, cuando hablamos de toda esta cuestión de lo abierto, cuando hablamos de estos cambios, también de la revolución digital, cuando hablamos de los cambios en los objetos de estudios, cuando hablamos de datos, también tenemos que empezar a tener en cuenta ciertas consideraciones de cómo Boyd comenta también sobre el tema de la privacidad, qué hacemos con los datos, cómo los gestionamos, dónde los gestionamos, cómo los preservamos. Y también ello va a tener que tener o tiene muchísima incidencia con ciertos elementos que están relacionados a los valores, a infraestructuras, actores que queremos empezar también a poner en debate desde el sur, desde América Latina, respecto a este contexto del que hablábamos sobre educación abierta, ¿no? Y todo este entramado de movimientos en abierto. No sé si, bueno, ustedes qué piensan acerca de los valores y principios que estamos considerando, cómo estamos trabajando a nivel regional y acompañando la apertura con estas instancias de la participación, de la colaboración. Bueno, si tienen alguna preguntita, Fernando, si querés ir comentando, me estaría interesante también saber, lógicamente después vamos a seguir, pero saber qué piensa también, por ejemplo, de los principios, estos principios que tienen que ver con la gestión de datos, cómo pensamos, cómo estamos participando también, si pensamos en una participación como una política de inclusión, si pensamos en una participación dentro, digamos, hablando de este contexto de educación abierta, ¿no? Si pensamos en una inclusión como empoderamiento, bueno, qué nos sucede también con las 4R que tienen que ver con los REA, cómo estamos reutilizando los distintos recursos educativos abiertos, cómo lo estamos remixeando, todo este tipo de preguntas que regionalmente nos estamos haciendo y que vienen implícitos con todos estos movimientos, también van a tener que ver mucho en cuanto a cómo nos vamos a ir posicionando o localizando estas normativas de las que hablábamos al principio, como los planes de acción, y es por eso que también rescatamos ciertos elementos, como los que decía, de valor, infraestructura, prácticas, actores, para empezar a analizar este contexto de apertura y cómo estamos implicados en este tipo de prácticas, ¿no? Porque además, como bien decíamos al principio, de alguna forma la educación, estas prácticas de educación abierta tienen que ver también no solamente con los recursos y los materiales de lo que nos servimos, digamos, o que abrimos, sino también de qué valores estamos hablando. No sé, Fer, si
si hay alguna mención sobre cómo se está trabajando en abierto. A ver, Vir. Perdón, ahí volví. Sí. Me desconecté por un segundito. Sí. Puntualmente, dime, repetime la consulta. Sí, allí los que están presentes, yo acá tengo la En el imagen chat me decís. Sí. compartida, pero sería interesante por ahí saber qué es lo que piensan sobre estos valores o principios que son inherentes también al trabajo de documentación, a las bibliotecas, a la gestión, digamos, de metadata y demás. ¿Cómo nos pensamos o qué piensan sobre qué sería participar, colaborar, qué sería implementar los principios de reutilización y demás en cada uno de los espacios en los que estamos cada uno, ¿no? ¿Cómo lo ven a nivel regional? Bien, bueno, ahí Digo, ya... como para rescatar un poco y cortar el monólogo. Dale, perfecto. Yo ahí ya tiré la consulta a todos. Puntualmente, mientras doy tiempo para que alguien comente algo, te diría puntualmente, por ahí a nivel nacional y a nivel regional, donde, digamos, donde veo más esas prácticas de compartir, de reutilizar, digamos, sería como pensando en los bibliotecarios, hay como dos escenarios, ¿no? Primero uno en la web 2.0, donde empezamos a crear desde nuestros blogs, a tener nuestros perfiles sociales, a tener nuestro Delicious, los marcadores sociales o Reddit, o perfiles como SlideShare, digamos, distintas plataformas 2.0 donde pudimos empezar a compartir el conocimiento que íbamos generando en nuestra institución para los colegas y para dentro de nuestras instituciones, ¿no? Con los docentes, ya sea a nivel primario, secundario o universitario. Eso, por un lado, diría que hay montones de ejemplos en este sentido, y desde proyectos latinoamericanos también, como blog colaborativos, como puede ser Infotecarios, como puede ser inclusive la comunidad de Aprender 3C también, un ejemplo en ese sentido. Y después sí veo tal vez más relacionado con los FAIR, los repositorios, ¿no? Los repositorios de acceso abierto. Yo creo que a nivel campus, por lo menos la experiencia a nivel nacional, solamente la Universidad Nacional de Córdoba vi que habían arrancado con su campus, no con su campus virtual, sino con su repositorio de recursos educativos abiertos. A eso me refiero puntualmente. Y después no conozco otras experiencias de portales de recursos educativos abiertos donde estén incluidos los bibliotecarios. No conocí otros portales. Y bueno, y los repositorios. Me quiero callar y quiero, a ver, Martín del sistema de bibliotecas de Guadalajara, Mirna, alguien de los que están por ahí, no quiero, está muy feo esto que estoy haciendo de dar nombres para presionar para que pregunten, pero digamos, cualquiera de los presentes que quiera comentar algo, agregar un comentario, una experiencia, etcétera, por favor, más que bienvenido. A ver. Tum, 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 tum. Si no, seguimos y después volvemos al final a hablar un poco más de esto. Dale, ahí mira, justo hay un comentario de Martín. En lo personal, dicen lo que toca México, los valores del openness en ciencia y educación en México solo está presente en una escena muy subterránea. Y los esfuerzos de instituciones como CONACYT
no han sido los mejores. Donde sí hay un movimiento fuerte es en la comunidad hacker, donde todo en la apertura de datos, ¿no? Todo lo que relativo a tecnología cívica. En ese sentido, sí, sabemos, digo, hay distintos proyectos, desde SocialTIC, que es este proyecto mexicano como así bandera o faro, por decirlo de alguna manera. Hay escuela de datos de la OKFN, digamos, hay varios ejemplos en ese sentido desde el mundo de los hackers o periodismo de datos, inclusive también varias ONGs que vienen trabajando en ese sentido. Y obviamente, bueno, también digo, para mencionar y agregar, también hubo una ruptura dentro del movimiento que hacía parte de la sociedad civil en México con el anterior gobierno, donde el acuerdo sobre gobierno abierto se había roto, ¿no? Esa confianza, a partir de algunas acciones no muy transparentes desde el gobierno. Pero bueno, sí, yo bueno, creo, dale. no, que justamente, bueno, disculpa. No, por favor. No, que justamente está bueno lo que comentaba tanto Martín como vos, porque de alguna forma es esto lo que, digamos, este impulso que también proviene de lo maker, desde los otros movimientos de datos o movimientos de laboratorios, ciudadanos y demás, que están cambiando ciertos paradigmas de acción y de implementación, tanto de políticas públicas como también de cómo debatir los temas que nos atañen a todos, cómo pensar los bienes comunes, por ejemplo. Bien. Bueno, todo eso es lo que lo que queremos rescatar, no solamente desde ARIA, sino también lo que está rescatando la educación abierta y lo que también de alguna forma deja entrever todo lo que significa la academia abierta, ¿no? Empezar a abrir esas fronteras entre lo académico y no académico, porque nos ayuda justamente a hacer un trasvasamiento de metodologías, de herramientas, de distintos actores que están, digamos, trabajando en la sociedad civil, como bien nombraste, muchos buenos ejemplos, y a nivel regional tenemos muchísimo trabajo en todo este sentido, ¿no? Tenemos a Hilda, tenemos los laboratorios cívicos en Chile, muchísimo, no quiero empezar a nombrar para no olvidarme de ninguno, pero bueno, toda esta cultura maker, digamos, toda esta cultura del software libre y del hardware libre también justamente tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, y que quería hacer hincapié hoy en por qué pensar en prácticas educativas abiertas, prácticas abiertas de ciencia e innovación, ¿no? Perdón, te interrumpo con un comentario por lo anterior que suma Mirna desde Puerto Rico. Bien. Lo que ella comenta puntualmente es, acá en Puerto Rico no hay mucha apertura de las autoridades a esta educación abierta. Hay grupos dispuestos, pero aún desorganizados. Pienso que los que conocen no están en las altas esferas y los que están en las mismas no conocen. Ahí agrega Mirna, dice, es que muchas veces es por los rankings y acreditaciones que en las universidades se terminan vendiendo el alma al diablo, como dice. Y después agrega Martín de Guadalajara, México, que la educación abierta o los OERs no importan en educación o en ciencia en México, y agregaría en Argentina también, y no sé si por decir en toda la región, mientras no repercutan en métricas que impacten en ranking,
es lamentable, ¿no? Agrega. Esto claramente, digo, también es un punto interesante pensando en las siguientes mesas cuando discutamos el plan de acción de UNESCO 2017, digamos, el tema de las métricas, ¿no? Digo, los mismos repositorios o el mismo acceso abierto, este movimiento así primo o hermano de la educación abierta, estamos teniendo el mismo problema con las métricas y con los rankings, pero bueno. Y ahí agrega Carlos de Chile, Carlos Peña Mardoñez. En Chile, la Universidad de Chile, la más importante, tiene el proyecto de universidad abierta. Así que buenísimo. Ahora intento buscar ese link y si no, compartinos el link, Carlos, directamente. Viv, perdón la interrupción. No, por favor. Bueno, sí, el tema métricas es justamente, es un elemento que es para seguir debatiendo y conversar en este entramado que estábamos hablando de apertura, de qué es lo abierto o la apertura también, y del reconocimiento y la evaluación, o sea, también como dice Ley, o sea, cuando habla de educación abierta, o se habla de una transformación, digamos, a partir del marco de actores y de estructuras que tenemos, o hacemos un cambio estructural para transformar realmente lo que implica educación abierta, y que en realidad también esto conlleva pensar en las métricas, es decir, en este aspecto de medición y de rankings. Y también por eso se mencionaba el tema de pensarnos desde el sur y de nuestras propias connotaciones, no para particularizar, sino que justamente para pensar en una ciudadanía un poco más global y pensar en una investigación mucho más abierta, pensar también que este impacto, estas mediciones de impacto, ¿qué implica, digamos? ¿Qué implica tener, digamos, 20 papers o indexado en qué revista? Bueno, sí, tenemos que empezar a pensar también en ciertos aspectos de cómo estamos relacionándonos con otros actores. Es por eso que es tan interesante cuando hablamos también justamente de métricas, empezar a ver qué está sucediendo y cómo se está midiendo el impacto, por ejemplo, de gobierno abierto. Bueno, se está midiendo a partir de qué otros aspectos o qué elementos se tienen en cuenta. Pero eso también es sumamente interesante como para ponerlo también como eje, y por eso también es tan importante participar de todas estas cuestiones de política pública que tienen que ver con lo educativo, con la ciencia, cuando se dan este llamamiento a las mesas de los planes de acción, ¿no? Para empezar a poner nuestra visión sobre el tema. Y también que tiene que ver todo esto, lo que le veníamos hablando, con el tema de las infraestructuras digitales con las que contamos. ¿Por qué? Porque si hablamos de métricas también, hay alguna alta presión en los nuevos repositorios institucionales regionales de parecerse a otro tipo de plataformas que te dan muchas más facilidades, modalidades, el compartir más botoncitos, etcétera. Bueno, todo este tipo de cuestiones también inciden en otros aspectos que veníamos hablando, ¿no? Y aquí también estábamos nombrando cómo toda la cultura maker, toda la cultura de los Fab Labs, toda la cultura de la innovación pública, de los distintos laboratorios de gobierno, laboratorios académicos y demás, pueden llegar a inculcar o posibilitar esta comunicación, esos vasos comunicativos entre
entre otras prácticas colaborativas. Y también empezar a, ¿por qué no?, presentarnos distintas convocatorias, formar alianzas, ya que muchas veces también todos estos aspectos, como decía también Mirna, Martín, Carlos, muchos de estos aspectos de lo abierto no están fortalecidos, no se visualizan en las líneas, digamos, de claves que cada una de las instituciones o las políticas públicas de nuestros países otorgan, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de alianzas también nos servirían como para impulsar mejores infraestructuras y salir de a lo mejor de esas brechas que tenemos en cuestión a todas estas cuestiones. Y es sumamente interesante, por ejemplo, ver lo que está sucediendo con el movimiento de hardware abierto, Ghosh, que bueno, tenemos muchos referentes también en Argentina. Julieta Arance también está dentro de esta comunidad, me estoy olvidando de otra persona, pero es muy interesante lo que está también como todo lo que tiene que ver con software y hardware abiertos nos puede llegar a facilitar la implementación de prácticas en ciencia o en ciencia ciudadana, pensando, por ejemplo, en cómo hacer más participativos nuestros repositorios, cómo hacer más participativos nuestras investigaciones, cómo reducir costos y demás, ¿no? Eso también es un aspecto muy importante cuando también hablamos en lo regional, también a lo mejor en humanidades digitales, en otros campos de acción de lo digital, el tema de la infraestructura es como que es una barrera, ¿no? Para lo abierto muchas veces, o para incidir en lo abierto. Y lógicamente, también todo esto tiene que ver con cómo nosotros nos presentamos cuando participamos o colaboramos, si dejamos, digamos, que las políticas hagan por sí mismas, que estén también de forma automática, sin la visión, digamos, de los distintos actores, sin la visión multinivel o interdisciplinar necesaria, de las que muchas veces carecen, ¿no? Y es por eso que también empezar a involucrarnos, como está sucediendo, por ejemplo, con el Plan de Acción en Chile, de educación y compromiso de educación abierta, empezar a abrirnos un poco más y estar en los espacios, en otro tipo de encuentros, para empezar a proponer todas estas cosas que ustedes bien comentaban. Y otra de las particularidades de los elementos que hacen referencia o que también son determinantes, si se quiere, cuando hablamos de prácticas de educación abierta, de ciencia abierta, de datos y demás, es, y que la educación abierta es uno de los ingredientes que potenciaría en este linkeo, digamos, de apertura de movimientos, es cuando hablamos de las habilidades digitales, las competencias digitales o la alfabetización, ¿no? Y justamente también es algo que podemos retomar del otro día, la importancia también de formar en, bueno, en licencias, qué licencias elegimos para subir nuestros recursos a un repositorio, nuestros papers y demás, qué significan estas licencias, cómo pensamos, por ejemplo, los currículos en humanidades digitales, qué tendrían que tener, qué tendría que tener un currículum digamos, por ejemplo, de gestión de datos en bibliotecas, qué podríamos
implementar cuando estamos hablando de todo lo que el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, desde Wikimedia y todos sus distintos proyectos, qué está pasando con Wikisig o con todos otros aspectos que derivan también en todo este análisis de lo que se está compartiendo, ¿no? Si nosotros empezamos a abrir las citas, abrir la bibliografía, decir que también nuestra bibliografía o lo que nosotros gestionamos utilizando a lo mejor gestorios bibliográficos, si lo empezamos a abrir y a compartir en abierto para que sean también objeto de estudio, también vamos a empezar a tener y a visibilizar un poco más qué nos está sucediendo, qué materiales estamos usando desde América Latina, ¿no? Son todas prácticas bastante nuevas, también que se están realizando y que se está promocionando e impulsando de las revistas de acceso abierto, y que requieren también cierta alfabetización, si se quiere, a lo mejor, de cómo utilizar no solamente las licencias que hablábamos el otro día de pensar en los toolkits, digamos, del impulso, sino también muchas veces con otras herramientas que también desde ARIA impulsamos ciertos toolkits, por ejemplo, de geodata o de cómo colaborar con otras herramientas que diariamente estamos utilizando, que nos pueden llegar a ser útil para compartir un poco más todo lo que estamos haciendo, o cómo compartir también con estas prácticas, porque necesariamente en algún momento, digamos, todo este tipo de sensibilización y formación nos llega, ¿no? No es necesario. Tanto para subir algo a un repositorio como para compartir con nuestros colegas algún dato. Como también colocamos, y ahí ustedes también van a saber mucho más, cómo gestionamos la metadata, qué cantidad de metadata, cómo formamos, por ejemplo, hay una iniciativa muy interesante en Portugal de cómo, por ejemplo, desde la biblioteca se va gestionando o se va formando o acompañando en la búsqueda de, por ejemplo, parece un detalle menor, pero cuáles son las 5 palabras claves más relacionadas o que más tienen que ver con todo tu paper, o cómo usamos vocabularios controlados para empezar a ver qué tipo de ontologías, taxonomías empezamos a utilizar. Bueno, todos estos aspectos, que es un enorme abanico, digamos, de herramientas, son muy importantes de empezar a tener en cuenta cuando hablamos también en un círculo, ¿no? Cuando hablamos de todo este tipo de prácticas en educación, ¿no? Lógicamente, para toda esta alfabetización de datos o digital o informacional, así como hablábamos de todos los elementos de la universidad abierta, también se necesita empezar a pensar no solo en la evaluación, sino también en políticas de incentivos para hacer todo esto y para sostener en el tiempo todo este tipo de prácticas, ¿no? Que dejen de ser individuales y que empiecen a ser un poco más institucionalizadas. ¿Y por qué hablamos justamente de estos elementos de valores, infraestructura, competencias, la necesidad de establecer lazos con otro tipo de paradigmas? Porque si hablamos de prácticas educativas abiertas o prácticas abiertas en la ciencia, los valores, digamos, en donde vamos a hacer énfasis es en los valores del compartir, en cómo hacemos que se validen nuestros resultados, cómo reutilizar los datos, y más que nada también cómo visibilizar lo que se está produciendo, quién es quién, qué se produce,
en qué estoy trabajando, qué tipo de metodología estoy usando. Todas estas prácticas, digamos, y todas estas acciones tienen que ver también con empezar a tener en cuenta lo que dice Ernesto Piego, por ejemplo, de qué ritmos corremos, digamos, si no nos ponemos a trabajar, a pensar en qué sucede desde lo regional, desde el sur, con todos estos elementos, ¿no? Y allí justamente se vuelve a hacer referencia, tal vez cuando él habla de los editores y demás, de 4 o 5 editores que siguen impulsando y midiendo lo que nosotros, la producción del conocimiento, bueno, qué estamos haciendo para tener un poco más de autonomía, ¿no? En todo este sentido. Y es por eso que se traía a colación estos elementos, ¿no? Porque si nosotros empezamos a revalorizar o empezamos a discutir y a participar un poco más institucionalmente o en este tipo de movimientos, también vamos a tener un poquito, tal vez más o podemos iluminar un poco más el camino desde nuestra región, no para, como decía anteriormente, para posicionarnos en lo particular, sino para hablar más desde lo local, digamos, y cómo podemos empezar a ejercer peso en todas estas temáticas, que si bien en acceso abierto América Latina ya tiene también una trayectoria, un impulso bastante interesante, en otros de estas prácticas que venimos hablando no están así. Y por eso es la importancia también de revisitar, repensar, digamos, cuando hablamos de prácticas educativas abiertas, qué significa para nosotros trabajar desde lo abierto, qué significa para nosotros participar, qué significa o qué impacto tiene para nosotros justamente este tipo o estas distintas modalidades del compartir. Y aquí también tiene mucho que ver todo lo que hablábamos también de las métricas y demás, cómo comunicamos nuestra producción o lo que hacemos en las bibliotecas, en los espacios públicos, ¿no? Porque allí se crea, como vimos al principio, esa invisibilidad, como sucede también en Wikimedia con toda la cuestión, digamos, de aspectos de género, pero si nosotros no comunicamos, si nosotros no comunicamos con celeridad, con rapidez, si no somos actores, digamos, presenciales y activos, proactivos, o si creemos solamente que, bueno, dejamos nuestra material en el repositorio, en el repo, y, digamos, ahí termina nuestra actividad, también es interesante repensar qué significa la comunicación académica, ¿no? En relación a estas prácticas educativas abiertas. No solamente es un trabajo dentro del aula o es un trabajo que termina en el repositorio, sino también que es un trabajo o una labor o una actividad que tiene que ver con otro tipo de comunicación y otro tipo justamente de métricas que están en relación al uso de redes sociales o el uso de otro tipo de herramientas para mostrar o visibilizar o democratizar el conocimiento, por supuesto. Y allí también tiene mucho que ver, por ejemplo, hay una iniciativa en España llamada TEA, que es sobre, y que es parte también de toda otra iniciativa de Maredata, por ejemplo, de gestión de datos de investigación y cómo los datos de investigación o los datos abiertos se los puede pensar como recursos educativos abiertos, cómo podemos empezar a pensar en recursos abiertos como para el desarrollo.
cómo justamente todas estas iniciativas hacen un círculo vicioso de visibilidad y de democratización del conocimiento por la reutilización de los datos y porque esos datos, digamos, provenientes a lo mejor de un paper, lo puede reutilizar alguna otra organización de la sociedad civil que está interesada en la temática, ¿no? Y allí empezar a tender puentes entre estas organizaciones y la sociedad civil y tener un mayor impacto social, pensando también en este rol de lo académico, en este rol de la universidad, en este contexto de educación abierta, ¿no? Y por eso también es muy significante por eso empezamos también de lo conceptual, de lo que significa educación abierta o práctica abierta, ¿no? Porque incluye a otro tipo de actores, no solamente es el docente y el alumno, sino también que estamos hablando de los funcionarios públicos que tienen relación con la implementación de distintas policies para educación abierta, que tienen que ver con todos los bibliotecarios, que tienen que ver con los espacios también de extensión, porque muchas veces hacemos referencia o tiene distinto peso la extensión vis-a-vis, no sé, otro tipo de investigación o de docencia. Por lo tanto, abrir con impacto social o abrir para la participación y la inclusión, como también deja entrever este plan de Eslovenia, es también empezar a pensar en qué tipo de actores implicamos dentro de estas políticas de educación abierta, ¿no? También, justamente, cómo darle visibilidad en el sentido, digamos, de una visibilidad no para el reconocimiento, sino una visibilidad para saber cómo empezar a potenciar esos lazos colaborativos entre lo académico, no académico, lo gubernamental, datos abiertos, makers y demás. También cómo pensamos a las bibliotecas, el accionar de las bibliotecas en toda esta, o bibliotecarios en toda esta trama, digamos, de apertura y de lo abierto. Cómo pensamos también qué tipo de recursos educativos abiertos estamos creando, desarrollando, compartiendo. Pensando en un contexto también internacional, pensar también en cómo podría llegar a impactar recursos educativos abiertos para poblaciones cercanas a nuestra cotidianidad, o migrantes o refugiados, etc. Y también, lógicamente, y en relación con el movimiento de datos abiertos y con el gobierno abierto, y el pensar en cómo trabajar en el aula o en la investigación con datos abiertos, como recursos educativos abiertos, como también empezar a impulsar los pedidos de información, de información pública, gestionar o demandar más datos abiertos para cierta investigación o porque necesito armar un recurso educativo abierto, etcétera, ¿no? Y esto va generando también lazos que llevan a hablar de la generación también de política pública con evidencia y que empieza a entablarse también una cuestión mucho más productiva de demanda y oferta de los datos que necesitamos para tener mucha más evidencia respecto a las políticas públicas y en especial si hablamos, por ejemplo, de adaptar el plan de acción a nuestros países, ¿no? Digo, el plan de acción de educación abierta o de REA. Y ahí vamos a necesitar también tener cierta evidencia para poder empezar a hablar de cómo estamos en cada uno de nuestros países. Que hay muchas iniciativas muy interesantes y que los colegas nos van a empezar a hablar, pero bueno, todo el ejercicio que está haciendo Brasil, también con
con las resoluciones y los recursos educativos abiertos por default en la primaria y la secundaria. Todo lo que tiene que ver, digamos, con toda esta gestión de que todo lo que viene financiado por lo público debe estar por default en abierto, bueno, también está generando bastante presión para todo este tipo de normativas. Y esta búsqueda de estas transformaciones o estas nuevas prácticas también nos llevan a pensar en lo interesante de empezar a escuchar, de empezar a compartir con otros actores, empezar a involucrarse en algunos encuentros. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en Rosario involucrados con el Día de Datos Abiertos, con la mesa de Academidatos, en donde una de las particularidades fue, bueno, qué interesante, digamos, lo que surgió en la mesa, interesante encontrarnos, porque distintas disciplinas, distintos actores de las universidades, con la sociedad civil y demás. Y bueno, una de las particularidades también que surgió es toda esta temática de cómo comunicar para que se gestione, digamos, el saber qué hace cada uno y poder generar esta cuestión de democratización del conocimiento. Utilizar a lo mejor también ciertas infraestructuras que son propias, que son regionales, empezar a lo mejor que súper recomendado, inscribirse en algunas ciertas de convocatorias como las de Moxila, en donde, por ejemplo, las bibliotecas, hay proyectos el año pasado, cuando integré este programa, hay muchos proyectos sobre ciencia abierta, sobre bibliotecas, por ejemplo, uno que recuerdo en estos momentos era cómo desde la biblioteca empezar a formar sobre la privacidad a la ciudadanía, privacidad en datos y demás, cómo acercarnos también a otros paradigmas que tienen que ver con este pensamiento crítico que necesitamos desde el sur, paradigmas también que tienen que ver con la cuestión de la ciudadanía, desde, por ejemplo, de la CEGIP y todos los programas de ODS que se está generando, todo lo que tiene que ver con cuestiones de la Agenda 2030, paradigmas de nuevas formas de cooperación que también están en relación con todas estas prácticas en abierto y que es muy interesante también empezar a participar en esos espacios. Y acá, Fernando también me va a poder ayudar, esta generación de lazos que hacíamos mención desde el principio, cuando hablábamos de estas distintas prácticas, tenemos o sea, es interesante poder aprovechar toda la agenda de datos como uno de los espacios, digamos, en donde podemos empezar a participar, que es interesante participar, y que se está generando específicamente, bueno, aquí ponemos algunas iniciativas que Fernando va a poder comentar más, lo de la Open con LATAM, pero todas estas iniciativas, o muchas iniciativas que tienen que ver tal vez con la agenda más general de datos abiertos, pero que también involucran o tienen en la agenda la educación abierta, y que si no la tiene, podemos, muchos de estos, de estas conferencias o de estos congresos apelan a los programas colaborativos, y bueno, y tienen que ver también con cómo pensar también lo digital como justamente una cuestión de acción, de sustantivo, de verbo, digamos, y no solamente como un estadio, digamos, como un contexto en donde no podemos hacer nada, digamos, sino que bueno, justamente eso nos interpela
a seguir investigando, a seguir comunicándonos, lógicamente con ciertas alertas, con ciertos recaudos, pero bueno, de alguna forma todas estas nuevas aperturas, estos nuevos actores con los que nos podemos, desde la educación abierta, desde la práctica de la educación abierta, podemos empezar a generar lazos, por ejemplo, pensar en talleres de formación desde las bibliotecas o, por ejemplo, como estamos haciendo desde otra, cambió el chip, desde el MAG Data Lab en la facultad, en la UNR, de talleres de formación, por ejemplo, que van desde la gestión bibliográfica hasta, digamos, también cómo utilizamos o cómo escribimos colaborativamente. Y bueno, invitarlos a todos también si están por Argentina, si vienen por aquí, a todos estos distintas actividades que impulsan, como decía anteriormente, este objetivo de pensar y de repensar a las prácticas educativas abiertas desde el sur, desde nuestras propias capacidades o habilidades, con nuestros actores, con nuestra infraestructura, pero también implicando o pensando en una ciudadanía global, ¿no? Que es lo que impera cuando hablamos de inclusión y de educación abierta. Más o menos era esto lo que queríamos compartir hoy en el webinar, como para anticipar también las distintas iniciativas que los colegas, los otros colegas van a empezar a hablar. Demasiado, esto sí, después lo vamos a hacer en la otra serie de webinars más llegando septiembre, en ciertas herramientas o iniciativas, sino que queríamos hacer un repaso, si se quiere, de la filosofía que hay detrás de todo este movimiento, que lógicamente ustedes ya deben conocer, ya conocen, y la importancia también de estas prácticas, de este análisis de la educación abierta a partir de todos estos conceptos o de este marco, tanto teórico, pero también este marco de acción, digamos, que proponemos a nivel regional y también como una forma de repensar y poner en práctica todos estos valores de los que estamos hablando, ¿no? Más o menos es eso. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, sabemos, estuvo muy interesante. Digo, ya estamos llegando, está claro que empezamos tarde, pero estamos llegando a las 2 horas de webinar. Con esto no te estoy diciendo charlatana, sino que tenés mucho conocimiento para compartir. Te hago algunos comentarios. Bueno, yo ya no sé si por ahí queda en la sala Silvia, pero te hago un comentario de Silvia, uno de Martín, y ya como para que puedas ir respondiendo. Silvia, de la Universidad Nacional de Jujuy, acá en Argentina. Ella lo que comenta es: la educación abierta es un desafío en algunas universidades argentinas cuando depende de querer incorporar las políticas educativas hacia nuevos recursos educativos abiertos. En la Universidad Nacional de Jujuy inicia el uso de los REA en forma parcial de algunas cátedras, que son las que se relacionan con la informática y ingeniería, quedando en el camino a las humanidades. El gran desarrollo se impulsa en las primeras en forma muy incipiente. Eso es el comentario general por un lado. Después, Martín, una pregunta puntual desde Guadalajara, México. Muchas universidades ven o entienden que los REA como MOOC, ¿no? Una visión muy corta
y en algunos casos poco atractiva y con una rápida obsolescencia. ¿Qué podemos hacer para potenciar los REA más allá de esta visión tan corta? Eso por un lado. Te sumo una pregunta en este sentido que, ahí está Silvia, está por ahí, que es una conversación que estamos teniendo también desde nuestra universidad, ¿no? Nuestra universidad, la UMED, es una universidad muy nueva, muy incipiente, tiene 5 años nada más y se está por abrir un campus virtual, ¿no? En principio, por ahora es un campus, pero todavía no es una plataforma de recursos educativos abiertos, ni MOOC, ni nada por el estilo, campus tal vez tradicional. Pero en esa instancia, digamos, y es lo que entre varios docentes estamos como trabajando y poniéndole mucho énfasis, que creo que tal vez está relacionado con la pregunta de Martínez, nosotros nos parece fundamental no solo la herramienta o la infraestructura, que tiene que ser funcional y atractiva, y etcétera, etcétera, nos parece fundamental el rol, el dinamizador que esté ahí, interactuando, metiéndole lo pedagógico, sacándole obviamente el jugo a la herramienta, pero apoyando y trabajando hermanado o pareja pedagógica del docente, ¿no? Del docente que por ahí no conoce tanto esto. Y yo creo que ese es un actor clave para trabajar en este sentido también con el concepto o con una mirada de educación abierta, con ese rol, con esa persona que está apoyando a la docencia y que está trabajando en la plataforma, que tenga una visión de la educación abierta y de los recursos educativos abiertos, de su potencial, de su impacto, de su necesidad. ¿Qué nos podés decir en este sentido, Vir? No, bueno, primero tal vez quisiera hacer referencia a lo que se hablaba sobre como la mayor injerencia de lo computacional cuando hablamos de todas estas prácticas, ¿no? Bueno, justamente es interesante empezar a generar muchísima más interdisciplinaridad, o sea, esa es una de las pautas que van a empezar a generar, empezar desde el vamos, desde cualquiera de nuestros procesos, trabajar con informática o con aquellos que estén trabajando en ciencia de datos, ¿no? No es una cuestión fácil porque empezar a trabajar de forma interdisciplinar requiere también conciliar lenguajes, formas de trabajar y demás, pero una práctica que incentiva también empezar a incluir las humanidades en todo lo que tiene que ver con lo computacional es trabajar de forma interdisciplinar. Y allí te invito a venir a Rosario, al Congreso de Humanidades Digitales en noviembre, que justamente todo el campo de las humanidades digitales lo que hace hincapié es todo un trabajo y una práctica en donde las humanidades, a partir del giro computacional y demás, las humanidades también están trabajando codo a codo con las distintas técnicas que provienen también de lo computacional. Eso por un lado. Por otro lado, también, justamente cuando hablamos de si queremos fundamentar o accionar para empezar a relacionar un poco más las humanidades, las ciencias sociales, con todo lo computacional, con todo este tipo de cambios y de transformaciones que pide la educación abierta, también, como mencionábamos al principio, todos estos conceptos de educación abierta hacen referencia a la inclusión de las humanidades dentro de este contexto, ¿no? Específicamente hablando. Por lo tanto, eso también es interesante como fundamento, bueno, empezar a rescatar todas estas prácticas. Eso
la primera pregunta. Y la otra, en cuanto a, no sé si la contesté, si no, cualquier cosita me dicen por allí. En cuanto a los REA y la relación directa con los MOOCs. Bueno, no sucede solamente con REA y MOOCs, sino que justamente también hay una cuestión de conexión directa en pensar en que la educación abierta es solamente REA. Y eso también deriva, tal vez, en que lo que decía Martín, ¿no? En considerar también a los MOOCs solamente como REA. O sea, toda esta cadena, digamos, de concepciones también un tanto limitada de lo que es educación abierta, nos lleva a pensar en justamente en seguir reconociendo o seguir pensando en que la educación abierta o las prácticas abiertas tienen que ver solamente con la relación docente-alumno, sino que va mucho más allá, es toda una práctica que tiene que ver también con lo que hacemos pedagógicamente, con lo que hacemos como decíamos, por eso hablábamos tanto de actores, de infraestructura, de valores, ¿no? Porque está todo implicado en lo que es el movimiento de educación abierta. Por lo tanto, si hay una limitación en la concepción de que, bueno, los MOOCs están relacionados, o los REA son MOOCs, bueno, empezar ahí necesitamos lo que hablábamos, esta necesidad de sensibilización, de participación, y cuando, por ejemplo, se tienen que localizar repositorios institucionales, y cuando se tienen que ejecutar esos repositorios, también que quede bien explícito en estas reglamentaciones qué es lo que para la comunidad académica que allí ejerce esta reglamentación, qué significan los REA, ¿no? Porque hay todo un cambio de paradigma, que ese cambio de paradigma justamente tiene que ver con no hacer tanto hincapié cuando hablamos de REA y cuando hablamos de educación abierta, no hacer tanto hincapié en el qué, en ese objeto, y en el tema de la relación docente-alumno, sino también hacer hincapié en todo un marco de prácticas, un marco de, por ejemplo, si tenemos en cuenta las dimensiones que hacen al marco de acción europeo, la educación abierta también implica explícitamente tener en cuenta toda esta relación de distintos actores que nombrábamos antes, ¿no? Y además, bueno, o sea, una de las ejemplos, tenemos muchos ejemplos a nivel regional, podría rescatar uno, toda la actividad que hizo, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, trabajando con REAS, trabajando con una iniciativa ambiental, el Open Labs, trabajando con datos abiertos y demás, y justamente esto eran cómo trabajar desde el aula, cómo crear recursos educativos abiertos, participativos, colaborativos. Tiene mucho que ver toda esta cuestión, y sacar también o ponerle un ingrediente colaborativo a los recursos educativos abiertos, ¿no? Y bueno, yo creo que una de las cuestiones más importantes para tratar de que institucionalmente no se limite MOOCs, aprendizaje, REA, a todas estas prácticas de las que estuvimos hablando es, bueno, de alguna forma hacer hincapié en que cuando hablamos de educación abierta estamos hablando mucho más que de recursos educativos. No sé si hay alguna... Sí. No, por ahora no hay por
por ahora preguntas o comentarios. Te sumo una más, Vir, yo. A ver, pará, ahí sí. Gracias por la respuesta y comentarios, Martín. Vos hablaste ¿no? En toda esta charla que fue repasando desde normativas, conceptos, los valores, prácticas, el mapeo regional. Dentro de la universidad abierta planteabas, digo, esto, ¿no? Los actores, prácticas, competencias, policies o roles, infraestructuras. ¿Hay ejemplos así, como fuiste citando algunos, o como fuimos conociendo, hay algunos ejemplos por ahí sueltos o desperdigados en distintas universidades? Por ahí algunas universidades tienen ciertas prácticas abiertas, pero otros tienen ciertas infraestructuras, otros tienen ciertas políticas. Para vos, digo, con toda esta experiencia de estos años, ¿cuál sería una posible ruta o un roadmap de esto para poder aplicarlo en una universidad? Está claro que cada universidad es particular, pero digamos, si tuvieras que proponernos una hoja de ruta, ¿qué pasos te parecen fundamentales? No sé si te compliqué y te maté con la pregunta, pero adelante. Bueno, digamos que no hay una receta. No, pero la queremos, no hay una receta, pero queremos la receta. No hay una receta, sino que justamente hay prácticas para tener en cuenta que podemos llegar a incorporar o en nuestras propias instituciones, ¿no? Pero una de las, si se quiere, como disparador para comenzar muchas veces a instalar el tema dentro de las instituciones, es esta modalidad de lab o de colaboratorio en las universidades, en los centros de investigación. Sirven muchas veces como decía, ¿no? Como disparadores de temas, no, lógicamente, sin dejar de lado las políticas institucionales y lo que requiere toda la cuestión de la comunidad académica, ¿no? Pero estos labs han sido y están siendo disparadores y también como punta de lanza en después imponer o ayudar cuando se está hablando de las normativas, ayudar a implementar las normativas a nivel nacional, o acompañar, por ejemplo, las políticas de gobierno abierto, como lo está haciendo acá la Universidad Nacional de Cuyo, con toda una política de transparencia, por ejemplo, en la gestión más que nada, pero bueno, también aplicando otras prácticas o incentivando la transparencia en relación a lo abierto. También hay cosas muy interesantes con el que está sucediendo en España con todo lo que es el media latrado, cómo las universidades también comienzan a integrarse bueno, a los proyectos colaborativos, a estas temáticas colaborativas. Ahí ya es como un segundo paso, digamos. La creación de cierto justamente, volviendo a repetir la palabra, la creación de labs y espacios colaborativos abiertos dentro de los espacios institucionales, acompañando también los distintos niveles y velocidades institucionales. Y un segundo paso también es empezar a involucrarnos en este tipo de actividades que nombrábamos anteriormente, ¿no? Y así también llegar a incidir con fundamento y con prácticas y con los errores. También es muy importante empezar a compartir qué no nos salió bien,
para llegar a localizar y a involucrarnos en las políticas de, por ejemplo, de los repositorios, institucionales de repositorios, o empezar también a pensar desde los bibliotecarios, pienso también, cómo empezar a involucrarse en todo este tipo de formación necesaria y acompañamiento a estas prácticas abiertas, ¿no? O sea, tener en cuenta los espacios, la colaboración en la interdisciplina y, lógicamente, el tipo de prácticas individuales para incidir en lo institucional. Bien. Pero no hay receta. Bueno, creo que por ahí también es el momento, aprovecho y hago el mea culpa que me demoré en publicar, pero digo, tal vez es el momento de lanzar y de compartir este encuentro que hicimos allá por mayo, el Mitatón, Diálogos para visibilizar metodologías o prácticas abiertas en espacios colaborativos, labs de innovación. Yo creo que en este sentido, este evento que también impulsó Virginia y que acompañamos desde Aprender, ahí hubo casos desde el proyecto de ella, de M4 Labs, desde los casos de Santa Lab, de este laboratorio de innovación ciudadana del gobierno abierto de Santa Fe, el caso de la Nación Data, el caso del Lab Cívico en Chile, GeoChicas, Hilda, Open Labs en México, el caso de CIECTIC en Argentina. Digo, yo creo que es el momento también de compartir eso, así limpio culpas también y me saco deudas de encima. Un comentario de Silvia que lo tomamos, dice, pido ya el kit de recursos educativos abiertos. Yo creo que, una vez más digo, charla, por suerte reafirmamos esta necesidad de armar este kit colaborativo. Sigo buscando la forma de una plataforma, ahora estaba inclusive por probar y por enviar en Classroom de Google, tal vez enviar a todos los que venimos participando, abrir este espacio, o abrir el Moodle, digo, alguna alternativa así para que sigamos dialogando. Pero bueno, sí, lo que necesitaría tal vez es que nos manden un correo. Yo voy a armar un formulario, pero digamos, por lo pronto, si pueden enviar un correo para que a la solución que encontremos los podamos sumar, envíen un correo, ahí yo lo pongo en el chat, a Fernando Ariel López o a contacto@aprender3e. Ya con eso los incluimos en la plataforma que sea. Y la intención sería, en este evento que comentó antes Virginia, en la OpenCom, que va a pasar el 29 de septiembre en Buenos Aires, acá en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, durante el turno, digamos, todo el día se va a hablar de educación abierta, de datos abiertos, de acceso abierto, de ciencia abierta, y puntualmente a la tarde va a haber un espacio para un taller y trabajar en este kit colaborativamente. Tal vez, digamos, ya lleguemos con un material previo o un relevamiento previo que se va a ir generando durante esta serie de webinars, ¿sí? Bueno, si hay alguna pregunta más o algún comentario, es el momento. Si no, pasamos a cerrar porque ya hace exactamente 2 horas que andamos por acá. Y se sostuvo bastante la presencia. Así que, bien, ahí está. Me sumo a apoyarte con el diseño. Podemos tomar el esquema de Innovation in Scholar Communication, esa encuesta. Ellos diseñaron un Excel muy práctico, sí, eso es lo que comenta Martín. Creo que lo compartimos también eso, si no en el webinar pasado, en el anterior. Ese Excel, la verdad que sí, sería muy bueno eso, Martín. Así que, nada, ahí la seguimos por correo, que ya recibí tu correo, así seguimos armando eso. Sí. Esa encuesta está excelente, ese material. Sí, la verdad que es hermoso la encuesta, el Excel y todo. A partir de ahí, sí. A partir de ahí se hicieron varias encuestas a nivel nacional y regional.
Está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, Vir, ¿vos querés agregar algún comentario, cerrar, despedirte de tu público? No, agradecerles a todos, bueno, la escucha, fue tal vez largo, pero bueno, como siempre, es sumamente enriquecedor todos los comentarios, y también esta oportunidad de estar aquí con Aprender 3C, esta oportunidad también de seguir compartiendo estos webinars, y que bueno, vamos a seguir el miércoles que viene, así que están todos más que invitados a seguir por este tema, y lógicamente involucrándose en estos kits colaborativos que nos van a venir a todos muy bien para seguir participando, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Vir, en serio, fue muy, muy interesante. Muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo, participando, colaborando. Fuimos compartiendo un montón de recursos, desde paper, informes, blog, tesis, digo, está muy bueno y esta interactividad que se está logrando con este tema. Lo único, esta semana ya compartimos estos recursos educativos abiertos, ya ahí compartí la presentación que usó Virginia, se la puse ahí en el chat y está en el Twitter. Lo único, miércoles que viene también va a estar la presentación del estado de la educación abierta en Brasil, con Tel Amil, de la Cátedra UNESCO de Educación Abierta, y va a variar el horario, recuerden eso, estén atentos a eso, así no se lo pierden. Tenemos que terminar de definir si 2 horas más temprano o 2 horas más tarde. Creo, y perdón Fabiana, pero creo que 2 horas más tarde, justo en el horario del almuerzo de la Argentina, va a ser el horario elegido. Ahí tenemos que terminar de conversar y de ver bien con Tel y con Vir, a ver qué posibilidades tenemos, pero yo intuyo que las 13 va a ser un mejor horario para todos, sobre todo pensando en la región, o sea, en México, en Colombia, que si no son las 7 de la mañana y está complicado. Nos gusta mucho el tema, pero no sé si tanto madrugar. Así que, bueno, les agradezco a todos por estar, por la buena onda y bueno, y seguimos acá formándonos en comunidad y nos vemos el próximo miércoles. Chau, Vir, muchas gracias por estar. Chau a todos. Hasta luego.